En 1719 había una tribu llamada Comanche. Viviendo en las grandes llanuras del norte, había una joven llamada Naru, curandera de la tribu. Estaba cavando zanahorias, cuando decidió practicar en secreto otra vez. Encontrando privacidad con Suri su perro, practica en secreto al lanzar. Después oyó un ruido de animal procedente del interior del bosque y miró desde detrás de un árbol caído. Para ver un alce de cola blanca, Naru se levantó lentamente, mientras preparaba lanzar su hacha al alce. Pero el ruido del trueno retumbando asustó al alce, pero Naru y Sari lo persiguieron. Sin embargo, la cola de Sarai quedó atrapada en una trampa y Naru se olvidó del alce. Mientras ayudaba a Sari, quien le lamía la cara en agradecimiento, se escuchó de nuevo el rugido del trueno, pero esta vez, seguido de lo que parecía ser una explosión desde el cielo. Aru subió al acantilado para ver el cielo y vio un rayo caer y algo cayendo del cielo. Naru pensó que era el Thandebed y le contó a su hermano mientras cazaban pájaros. Naru estaba emocionada. Le dijo a Tabe que ha estado practicando y finalmente está lista para su gran caza, lo que llaman Kutamia. Tabe estaba preocupado, solo porque no quería que Naru estar en algún peligro, pero también porque Naru quería cazar algo que lo estaba persiguiendo. Pero no hay nada que pueda hacer para convencer a Naru, quien siempre ha querido ser cazadora. Naru regresó a casa y alimentó a Sarai. Antes de afilar su hacha junto a su madre Haruka, ¿quién hacía medicina? Haruka preguntó a su hija, ¿por qué quería ser cazadora tan desesperadamente cuando es buena en muchas otras cosas? Naru responde que era porque todos piensan que no tiene lo necesario para ser cazadora. Tabe entró con una cola roja, y Haruka elogió a su hijo por otra cacería exitosa. Nouru, por otro lado, solo pudo mirar hacia abajo con envidia. Haruka le pidió a Naru más tasia naranja, una flor silvestre natural que los curanderos comanches usan a menudo para hacer medicinas. Naru siguió las instrucciones y recolectó tacias naranjas. Naru vio a los cazadores comanche, incluyendo a Toby, corriendo y preguntando qué sucedía. Se enteró que un león se llevó otro miembro comanche llamado Pui. Ella lo siguió a cazar. Tabe le dijo a los otros cazadores permitirle quedarse con ellos. Desde que Naru practica, ella es hábil para rastrear al león con ellos. Y como ella sabe medicina, podrán enviar ayuda inmediata a Pui en caso de hallarlo vivo. Después de buscar un rato, Naru, Tabe y los cazadores hallaron a Pui, inconsciente en el suelo, apenas respirando pero vivo. Naru curó a Pui de inmediato, mientras Tabe y los otros cazadores se prepararon para cazar al león. Mientras tanto, un depredador alienígena aterrizó en la tierra y caminó, cazando presas usando invencibilidad. El depredador se acercó a una serpiente y la desolló. En la noche, los cazadores salieron a buscar a Pui. Antes de ir a cazar, regresaron al campamento. Naru informó a Tabe de sus sospechas sobre lo que realmente sucedió. El león llevó a Pui a su madriguera, pero de alguna manera, Pui aún vivía y el león lo dejó solo. Naru se lo encontró extraño. Creía que algo debió distraer al león, y ella quería descubrir qué era. Naru quería ir con Tabe y los cazadores para cazar al león, pero Toby se negó. Dijo que Naru debía quedarse con Pui. Necesita más la ayuda de Naru que ellos. Al salir, Naru vio una serpiente desnuda en el suelo y se sorprendió al ver que aún se movía. Luego vio una huella enorme y un rastro de sangre que subía al árbol. Un cazador comanche se acercó a Naru y le recordó que debían irse. Naru les mostró la huella, y el cazador solo pensó que era de un oso, pero la huella era demasiado grande para ser solo de un oso. Y si realmente era un oso, entonces debió estar de pie. Añade a eso la serpiente de piel. Un oso no podría hacer eso. Y Naru temía. Había algo mucho más peligroso afuera. En el bosque, Naru fue a advertir a Tevi de su sospecha. Criatura desconocida, pero Tevi le dijo que no podían centrarse en los hallazgos de Naru, porque ya estaban en la jaula del león, y tuvieron que lidiar con ello primero. Escondidos en el suelo delante del león, Naru sugirió coger carnada, y subieron a esperar al león. Paca, el otro cazador comanche con ellos. No estuvieron de acuerdo porque son cazadores, y los cazadores no esperan, van directamente a cazar. Sin embargo, Tabe estuvo de acuerdo, y le dijo a Naru que era hora de su kutamia. Con las palabras alentadoras de Tabe, Naru subió al árbol con Paca, esperar al león, y los dos hablaron un rato. Cuando Paca vio a Naru afilando su hacha otra vez, le dijo que era inútil seguir haciéndolo, cuando le teme usarla contra su presa. Hablando de ello, se sentía orgulloso. ¿Cómo va a ser él el que mate al león? Solo para ser atacada por el león. El león saltó al árbol y Nauru se mantuvo firme mientras se paraba al borde del árbol. Sin embargo, un extraño sonido y luz distrajeron a Naru.
Momentáneamente, el león la atacó rápidamente. Ella cayó al suelo y quedó inconsciente. Naru fue llevada a casa y Haruka la cuidó. Al despertar, Naru se preocupó por su hermano, a quien le dijeron que persiguió al león. Tras llevar a Naru a casa, Naru quería seguir a Tabe. Haruka le aconsejó que no lo hiciera. Haruka le dijo a su hija que estaba equivocada. Pensar que Kutamiya quería demostrar que podía cazar, porque lo que Kutamiya realmente quería era sobrevivir. Oyeron a un niño anunciar el regreso de Tebi, y los miembros de la tribu Comanche observaron con orgullo. Regresó un sangriento Tabe, con el león decapitado. Tebi obtuvo el título de jefe de guerra, y toda la tribu celebró por él. Nauru, por otro lado, aún preocupada, creía, había algo ahí fuera. Eso era mucho más peligroso, más que cualquier cosa que alguien hubiera enfrentado. Cuando Tabe vio a Nauru alejarse, él la detuvo para que no se fuera. Naru se sintió decepcionada cuando se dio cuenta de que su propio hermano no creyó en ella. Al día siguiente, Naru se despertó temprano y abandonó el campamento sin que nadie supiera. Encontró otra huella gigante en el suelo y usó un palo que Sari le dio para medir su tamaño. Naru luego ató una cuerda a su hacha para recogerlo más fácilmente. Después de lanzarlo con su hacha mejorada, cazar unos pocos conejos fue fácil para Naru. Ella comió, descansó y lloró, continuando su viaje al día siguiente. Mientras tanto, el depredador cazó a un lobo y fue a una cueva, donde roció algo en el cráneo del lobo antes de atarlo a su cinturón. Como recuerdo, Naru salió del bosque y entró en el claro. Naru se horrorizó al ver a los inocentes animales, quienes habían sido brutalmente asesinados, y rezó por ellos. Siguió buscando. Al ver cuerdas blancas en los árboles, se acercó a las cuerdas, pero cayó en un foso de lodo. Usó su hacha para escapar del foso, y tras varios errores, Naru finalmente triunfó. Se limpió y forjó un arco. Podría usar para cazar al oso grizzly junto al río, pero la cuerda del arco se rompió y captó la atención del oso grizzly. El oso corrió hacia Naru, aún intentando reparar el arco. Sin embargo, Sarai distrajo valientemente al oso grizzly. Entonces lo perseguiría, dándole a Naru tiempo para arreglar el arco y bajar al río. Sin embargo, Sarai regresó corriendo, asustada. Naru se escondió antes de que el oso la alcanzara. Naru se confundió cuando el oso se giró de repente hacia ella y comenzó a luchar contra un enemigo invencible. Naru vio algo fallando y se asustó al ver a un gran depredador. Levantó un oso. Naru se alejó nadando rápidamente, dejándose llevar por el río de lo que vio, y el depredador solo la observó. Naru caminó por el bosque cuando se encontró con cazadores comanches que Toby había enviado a buscarla. Naru les contó sobre el depredador, quien parecía Mupitil, un monstruo de una historia infantil que habían leído. Los cazadores comanches se burlaron de ella, y Naru decidió simplemente darles la espalda. Y quería irse, pero un cazador la detuvo. La lanzó al suelo y Naru fue derribada y atada, impidiéndole irse. Los cazadores rápidamente comprendieron que Naru decía la verdad. Cuando el depredador llegó a matarlos uno a uno, Naru se desató y huyó rápidamente, intentando escapar del depredador con otro cazador, pero el cazador fue atrapado y asesinado brutalmente, mientras Naru nunca paró de correr. Sin embargo, la pierna de Naru quedó atrapada en una trampa, y fue encontrada atrapada por los franceses. Un intérprete, Rafael Adelini, se acercó a Naru para preguntarle sobre el depredador. Al igual que Naru, los franceses también se encontraron con el depredador, y querían atrapar a la criatura, pero Naru se negó a hablar, y el líder de los franceses, conocido como Big Bear, reveló a Tabe, a quienes también capturaron. Le hicieron un corte en el estómago a Tabe frente a Niru y luego los ataron juntos para usarlos como carnada para el depredador. Fue un gran error para los franceses. El depredador los mató primero antes de acercarse a Niru y Tabe, pero los franceses eran astutos y ya habían preparado una trampa. Desafortunadamente, aún así, no eran más inteligentes que el depredador, quien había aniquilado fácilmente a todos, que lo fastidiaron. Mientras el depredador y los franceses luchaban, Naru le dijo a Tabe que el depredador caza de forma distinta, porque cuando el depredador la encontró atrapada, solo la dejó en paz. Naru y Tobin aprovechan la oportunidad para escapar. Toby fue a los caballos de los franceses, mientras Naru fue al campamento de los franceses que quedaron a rescatar a Sora. Naru mandó a Sora a ir con Tabe, mientras ella se quedaba para enfrentar valientemente a los franceses. Después de que Naru derrotó al francés, Rafael le enseñó la pistola y prometió enseñarle a usarla, mientras ella le ayudaba. Rafael enseñó a Naru a usar el arma, y Naru le dio a Rafael la totia naranja para curarlo. Al escuchar el canto de las aves volando, Naru, apresurado, huyó y se ocultó tras un árbol. Rafael aún no podía levantarse por sus heridas,
y decidió fingir su muerte. La taza naranja que Naru le dio le hizo sentir frío. Por su baja temperatura, el depredador no puede detectarlo. Entonces, el depredador lo pisó, haciéndolo gritar y lo mató. Luego, Siri llegó a la ayuda de Naru. Naru vio con miedo cómo el depredador apuntaba a Sari. Afortunadamente, Tabi llegó justo a tiempo y golpeó la nuca del depredador, haciendo que se le cayera la máscara. Naru se dio cuenta que el depredador tiene mala vista, especialmente sin la máscara, y surgió con una idea. Mientras Tabe se enfrentaba al depredador, Naru preparó un remedio con la tastia naranja. Luego corrió hacia su hermano para ayudarlo a luchar contra el depredador. Pero Tabe solo le dijo que corra. Desde que Tabe atacó al depredador, el depredador ahora cree que él es la amenaza. Aunque Naru no lo es, piensa que si escapan juntos, el depredador nunca dejaría de perseguir a Tabe. Naru vio con tristeza cómo el depredador atacaba a Tabe. Tabe, incluso en sus últimos momentos, aún luchó por proteger a Naru. Y la última acató los deseos de su hermano, huyendo y aceptando el sacrificio de su hermano. En las grandes llanuras del norte, los cazadores enviados a buscar a Tayaba, Nauru y los otros cazadores regresaron con malas noticias. Todos estaban muertos y la tribu estaba sumida en el dolor. Naru, por otro lado, se quedó junto al río hasta que se quedó dormida. Al ver al Frances cerca, recordó cómo el Frances hizo que su hermano sangrara frente a ella y lo capturó. Y el resto de los franceses capturaron fácilmente a Naru, creyendo que ella no era cazadora como ellos. Al igual que el depredador que no la consideró una amenaza, Naru decidió aprovecharlo. Dado que no era una amenaza para nadie, ni el depredador, nadie pensaría que ella haría algo. Nara bebió el tazai de naranja y se quedó inmóvil, observando, mientras el depredador acechaba lentamente al Frances, y luego lo mató. El depredador dio la espalda y Naru le disparó en la nuca. No fue suficiente para matar al depredador, pero fue suficiente para que su máscara volara de su rostro. Naru agarró la máscara y subió a una rama de árbol, esperando y cazando al depredador. Cuando el depredador se acerca, Naru ataca. Repetidamente apuñaló al depredador con su hacha. Antes de ser desechada, con sus habilidades y la mala vista del depredador, Naru tenía ventaja, pero, luchando contra un depredador alien, aún así, demostró ser casi imposible. Él era mucho más fuerte que Naru. Naru cortó un brazo del depredador. Antes de ser acorralada, Nauru es más débil. Usó astucia para vencer al depredador. Capturó al depredador desprevenido y se subió encima de él, atando la cuerda de su hacha a él, y lo envió al pozo de fango. Naru esperó a que el depredador saliera del fango y apuntó su arma a ella. Naru le dijo al depredador que eso era lo máximo que podía hacer. Y él había perdido, sin saberlo, el depredador. Su máscara quedó atrapada entre dos piedras frente a él. Cuando él apretó el gatillo, su propia máscara lo detectó y lo identificó como amenaza. Y así se suicidó, con la bala destinada a Nauru. Al ver que había ganado, Naru gritó de alegría y regresó a su nación con la cabeza del predador. Toda la tribu comanche la acogió, mientras arrojaba la cabeza del depredador al suelo ante los líderes de la tribu. Ella sugirió mudarse a otro lugar donde pudieran estar más seguros, y Naru se convirtió en la nueva jefa de guerra de la tribu comanche. Al inicio de los créditos finales, una pintura de arte resumió todo lo ocurrido en la película. En su final, muestra una representación de 3 naves de depredadores entrando a la tierra y dirigiéndose a la tribu. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro video, y no olvides suscribirte para más resúmenes increíbles. Mira los próximos resúmenes en la pantalla. Nos vemos en el próximo.